En la clase de hoy les voy a hablar de la farmacodinamia, es decir, qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingerimos un medicamento y qué efectos fisiológicos y bioquímicos suceden. La farmacodinamia nos acercará a un concepto, que es la acción del fármaco sobre el organismo y qué efectos se producen como consecuencia de su interacción con los componentes macrocelulares de nuestro organismo. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Los efectos de todos los fármacos son consecuencia de su interacción con el organismo. Esta interacción modifica la función del organismo e inicia los cambios bioquímicos y fisiológicos. La mayoría de los fármacos producen efectos al combinarse con receptores biológicos. Un receptor biológico es el sitio de unión de un fármaco del cual ejerce su acción selectiva. De acuerdo con la forma de unirse con los receptores, los fármacos se clasifican en agonistas y antagonistas. Un agonista es aquel fármaco que es capaz de unirse a un receptor y provoca una respuesta a la célula. Un antagonista también se une a un receptor, no solo no lo activa, sino en realidad bloquea su activación por los agonistas. Existen dos tipos de agonistas, total o completo y parcial. El agonista total o completo es aquel fármaco que es capaz de generar una respuesta en la célula, mientras que un agonista parcial activa el receptor, pero no causa tanto efecto fisiológico como un agonista completo. Los receptores en el cuerpo humano funcionan al ser estimulados o inhibidos por agonistas u antagonistas naturales. Los receptores están situados en la superficie de la célula, por lo general en la membrana, y también a veces en el interior de la célula en el citosol. Los receptores son estructuras macromoleculares, principalmente proteínas. Dado que los receptores son proteínas, es factible clasificarlo en 5 grandes grupos. Proteínas reguladoras como hormonas, tiroxina, insulina y estrógeno. Factores de crecimiento y neurotransmisores como la acetilcolina, la noradrenalina. Otra clasificación, proteínas estructurales como la tubulina. Otra clasificación, proteínas que intervienen en el proceso de transporte como la bomba sodio-potasio ATPasa. Y la última clasificación, las enzimas de vías metabólicas como el hidrofosfolato reductasa y la acetilcolina nesterasa. Las uniones químicas que se forman entre una molécula de fármaco y un receptor son, por lo general, reversibles. La facilidad con la cual interactúa el fármaco y el receptor está influida por el grado de complementariedad de sus respectivas estructuras tridimensionales. Los fármacos se unen a los receptores mediante dos tipos de unión covalente y unión no covalente. Cuando dos átomos comparten electrones de valencia, se dice que existe una unión covalente. Las uniones covalentes, por lo general, son irreversibles con la temperatura corporal en ausencia de un catalizador. Sin embargo, la formación de uniones covalentes entre un fármaco y su receptor es poco común en farmacología. En ausencia de las uniones covalentes, se produce una interacción reversible entre los fármacos y los receptores. Estas uniones químicas reversibles son de diversos tipos y sería de esperar que más de un tipo actúe al mismo tiempo.
Los principales tipos de unión no covalente que existen son unión iónica, unión de hidrógeno y unión de Van der Waals. La unión iónica. Los iones son entidades químicas que transportan una carga negativa o positiva. La acetilcolina proporciona un ejemplo fisiológicamente significativo. En forma permanente, transporta una carga positiva. Cualquier modelo de interacción entre la acetilcolina y sus receptores debería incluir uniones iónicas. La unión de hidrógeno entre átomos de hidrógeno covalentemente unidos con átomos altamente electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Unión de Van der Waals. Se debe a la interacción mutua de los electrones y los núcleos de las moléculas adyacentes. La fuerza de atracción depende, en una forma, de la distancia entre las moléculas. El mecanismo de acción de los fármacos es el conjunto de procesos que se llevan a cabo en las células, debido a la acción de los fármacos sobre el organismo. Los fármacos tienen dos efectos fundamentales sobre el organismo: estimular o inhibir un proceso fisiológico. Los fármacos no producen nuevas funciones que el organismo no posee. Cuando se administra más de un fármaco en un paciente, las reacciones pueden ser completamente independientes una de otra muchas veces. Sin embargo, el efecto combinado puede ser mayor que el que podría obtenerse con un medicamento solo, o bien un medicamento puede tener efecto menor si se administra solo. Esto se lo llama interacción medicamentosa. Este aspecto nos hace referir a los términos de sinergismo y antagonismo. El sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de un fármaco por el empleo de otro. Esto sucede cuando se trata de dos drogas de acción similar. Podemos tener sinergismo de suma, que es cuando farmacológicamente obtenida por la acción combinada de dos fármacos es igual a la suma de sus efectos individuales. También podemos tener un sinergismo de potenciación, que es cuando dos fármacos son administrados de manera simultánea y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. En cambio, en el antagonismo es la disminución a anulación de la acción farmacológica de una droga por la acción de otra. Un ejemplo, la histamina, que produce contracción de los bronquios, su efecto es disminuido o suprimido por la adrenalina que dilata los bronquios. También podemos tener un antagonismo competitivo, es decir, se produce cuando una sustancia de estructura química semejante a una droga se fija en los receptores de aquella e impide que el fármaco se fije en esos receptores. Un ejemplo de este tipo puede ser la acetilcolina, que produce contracción muscular, y la atropina, un agente bloqueante. También tenemos antagonismo no competitivo, que es cuando ocurre cuando dos drogas de estructuras químicas diferentes ocupan dos clases distintas de receptores y dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Un ejemplo es la histamina, que actúa sobre el receptor H1, y la adrenalina, que actúa sobre los receptores adrenérgicos beta. La respuesta a dosis diversas pueden depender en gran parte de características especiales del metabolismo medicamentoso como acumulación y tolerancia. Acumulación.
Cuando se administra un medicamento con intervalos que el cuerpo no puede eliminar una dosis antes de llenar la otra, se produce acumulación. Esto se observa en particular con medicamentos que tienen una semidesintegración prolongada en el cuerpo. La tolerancia es la resistencia exagerada del individuo de carácter duradero para responder a la dosis ordinaria de un fármaco. Intolerancia o hipersensibilidad consiste en una respuesta muy exagerada de un individuo a la dosis ordinaria de un medicamento.